Ayer se celebró el Día Internacional del Migrante. Bueno, ustedes saben, el contexto sumamente complicado. Fíjense lo que ha pasado hoy en Turquía, ¿no? Con el embajador de Rusia. Y esto está en un contexto de la convulsión que hay en Siria, ¿no? Y desde ahí, bueno, la cantidad de desplazados, ¿no? Los migrantes. Ahora, hay muchos retos también, ¿no? Si lo vemos, bueno, en el mar Mediterráneo, eso es otro asunto, es, digamos, el foco de atención está ahí, pero nosotros también aquí, en este continente, lo que pasa en Estados Unidos hacia Estados Unidos, pero básicamente en México, ¿no? Acaban de haber unas elecciones y el presidente electo norteamericano, ya sabemos, digamos que tiene una forma de pensar peculiar. Así es que, digamos, en medio de todos estos asuntos es que se celebra el Día Internacional del Migrante. Para presentar a mi invitado de hoy, hay cifras que a mí me parecen realmente que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 7 personas en el mundo no vive en el lugar donde nació. 1 de cada 7 personas vive en otro país, no donde nació. Pero aquí, esto, bueno, es una cifra impresionante, ¿no? Pero más debería preocuparnos más bien que cada 2 horas, uno de estos migrantes pues ha perdido la vida en los últimos 3 años. ¿Ah? Es decir, más gente sale por necesidad, por trabajo, por mejoras en las condiciones de vida, por presión, pero el problema de esto es que la violencia también está haciendo escarnio, digamos, de esta necesidad, de esta condición. Nos acompaña José Iván Dávalos, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. ¿Cómo le va, José Iván? Bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás. Gracias por estar aquí. Gracias. Hemos conversado hace mucho tiempo y, bueno, a ver, ¿por dónde iniciamos? Cuando conversamos hace un tiempo celebramos la nueva ley, que por cierto la nueva ley de inmigraciones, que por cierto tardó más de 20 años, ¿no? La anterior no tenía reglamento. Bueno, esta ha pasado 1 año y 3 meses y tampoco lo tiene. Estamos avanzando, pero muy lentito, ¿no? Sí, es verdad, está avanzando, hay muestras muy claras de ese avance, pero se requieren decisiones más céleres y voluntad política. Sin lugar a dudas, también en lo que toca a la gestión migratoria, en el Perú se está avanzando también hacia la consecución de podríamos decir, de una política nacional de migración o de gestión migratoria. Que es lo que falta, ¿no? Porque en este contexto estamos hablando de globalización, mejores comunicaciones y todo. Exacto. 1 de cada 7 habitantes de la tierra, digamos, no vive en el lugar donde nació, en el país en el que nació, ¿no? Ahora, claro, yo entiendo que no todos tienen la misma realidad que nosotros, pero si queremos que nos traten bien afuera, también tendría que haber una política, ¿no? O sea, esto debería ser una cuestión solidaria de los países, comenzando por los países de la región, ¿no? Donde me imagino que hay el mayor movimiento. Así es. Bueno, no olvidemos de que el Perú tiene el 10% aproximadamente de su población viviendo fuera. 3 millones de peruanos. 3 millones de peruanos, peruanas que viven fuera, especialmente en Estados Unidos, que todavía es el destino final. España, en los Chile, últimos años Argentina, Chile, España, Italia, hasta el Japón, ¿no? Es decir, donde hay muchos peruanos, peruanas. Y es así de que, bueno, el trato que se les brinda a los ciudadanas peruanos es especial, y pues hace falta de que la ley de migraciones para los extranjeros que viven en el Perú también se adecúe. A la que ya existe, se adecúe también a otras, a otras normas afuera, imagino, ¿no? Exactamente, bueno, donde hayan, digamos, donde se beneficie el hecho de poder trabajar o de poder migrar en este país, ¿no? Claro. Lamentablemente, todavía es muy difícil establecerse en el Perú, siendo un país tan bello, siendo un país tan generoso, y siendo además un país que se ha convertido ahora de acogida, de destino. Es verdad, claro. Entonces, han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado. Antes nosotros íbamos a España, ahora hay mucho español aquí. Hay mucho español, hay mucho colombiano, hay mucho estadounidense. Ah, también. Sí, haciendo negocio, me imagino. Sí, también que han venido, hay muchos jubilados
que han venido a establecerse. Por el buen clima, imagino, por el buen por tiempo. Por el buen clima, primero el clima laboral, el clima económico, el tiempo también, la forma. Aquí hay inviernos que no son tan duros como en el norte. Correcto. Y sobre todo la estabilidad del país. Ahora, en eso se ha avanzado. Ahora, tenemos que darle justamente estabilidad, pero no es la estabilidad solamente del país, hay que darle estabilidad, digamos, como en la situación migratoria, ¿no? Acaba de ocurrir el caso de este ciudadano brasileño que lo iban a expulsar y fue hasta el Tribunal Constitucional, que, bueno, al final resolvió con una cuestión más humanitaria que, digamos, que ciñéndose a la nueva ley porque le falta reglamentar. Exacto. Y es muy interpretativa el asunto, por arraigo, al final le dio la razón a él y se pudo quedar. Tiene una niña de 5 años, ¿no? Exactamente. Que nació acá, o sea, hay un arraigo ahí. Sí, bueno, y además que lo importante es que había una sentencia de la superintendencia en el sentido de que este ciudadano debía abandonar el país. Si bien no llegó a abandonar, él ha sido beneficiado por esta apelación del Tribunal Constitucional que nos pone en una situación en que hay que avanzar, ¿no? Claro. Es decir, si bien es cierto también, hay que decirlo, la Superintendencia Nacional de Migraciones está trabajando y está haciendo muy bien, inclusive van a crear en estos días, en estas semanas, una gerencia que atienda exclusivamente a los migrantes vulnerables. Este es el resultado de una gestión del nuevo superintendente, que está haciendo un trabajo realmente encomiable. Claro. Pero son paliativos a problemas que no deberían ser estructurales, pero lamentablemente se vienen convirtiendo. Correcto, claro. Así es. Ahora, este es uno de los casos, efectivamente, ¿no? Así es. Pero para justamente ir avanzando se necesita el reglamento, es básico, ¿no? Es básico. Y yo tengo fe, Nicolás, de que vamos a tener pronto un reglamento. Es necesario, es posible. ¿Dónde, en el caso peruano, dónde el mayor, usted nos está mencionando que las estadísticas indican que cada vez se ha convertido en mayor receptor, digamos, nuestro país? Claro. ¿Dónde están, perdón, los mayores desafíos para el migrante en Perú? Los mayores desafíos creo que están precisamente en poder tener rápidamente acceso al trabajo. Correcto. O sea, el marco, digamos, legal. Claro, el marco legal. También hay desafíos de poder, como decíamos antes, establecerse con sus familias. Correcto. En el plano laboral, en el plano familiar. Y bueno, sabes, esto implica mucho ya, ¿no? Entonces yo creo que son desafíos que se están tratando y se está trabajando sobre eso. Ahora, ¿y cómo es la situación, digamos, en la sociedad? O sea, porque hay que reconocer que hay países que no reciben bien a los migrantes, ¿no? En nuestro país somos, creo que, cordiales en ese sentido, ¿no? Sí, no, yo creo que Latinoamérica es un ejemplo muy especial porque, bueno, nosotros los latinoamericanos hemos sido migrantes, hemos migrado y ahora nos está tocando países como el Perú, correcto, como Chile, recibir. Y no solo recibir a migrantes, sino también recibir a nuestros retornados, que es también donde se tiene que trabajar, ¿no? Hay muchos que están retornando a su país porque el país ha mejorado. Correcto. Y hay una ley de retorno también. También, ¿no? Sí. Bueno, eso es importante. Ahora, en el ámbito internacional, crisis en Europa, lo que mencionaba, estaba hablando en Siria, se viene Año Nuevo, la incertidumbre es alta, ¿no? Es muy lamentable, vamos a cerrar el año con cifras escalofriantes. Este año 2016 habrán fallecido solo en el Mediterráneo aproximadamente 5.000 personas. 5.000 personas, eso equivale que cada 2 horas habría muerto un migrante al tratar de alcanzar las costas de Europa. Europa, sí, claro. Y estos fallecimientos totalmente evitables solo tienen explicación en la desesperación de la gente y también en el actuar de mafias que cada vez lucran también con se eso, lucran, ¿no? y cada vez son, bueno, claro, las mafias siempre son irresponsables, pero ahora son temerarias. Este tema estaba dando mucho que hablar, este año 2016 probablemente, pero ahora se ha visto de una manera, ha pasado a segundo plano por lo que está pasando en Siria, donde también hay desplazados, ¿no? Por supuesto, desplazados internos, era lo que conversábamos hace un momento, de que si bien es cierto, 1 de cada 7 habitantes del planeta es migrante,
Esta cifra serían 1.000 millones de personas que no viven en su lugar de residencia original. Pero hay que decir de que hay 244 millones de migrantes internacionales. Eso es como decir, por ejemplo, una población similar a la de Indonesia, que se desplaza por el mundo. Ahora, se desplaza pero no se instala. No. ¿Cómo es el tema? O sea, ¿no se convierten en inmigrantes o son realidades también? No sabemos. Son realidades muy difíciles, por eso mismo también es necesario trabajar, informarse, y en ese sentido muy importante que nosotros trabajamos, la OIM, desde el pasado septiembre es parte ya integrante de la familia de Naciones Unidas. Correcto. Y eso nos va a dar sin dudas la posibilidad de colaborar más con nuestras agencias hermanas para trabajar lo que se dice en un pacto global sobre migraciones, ¿no? Correcto. En resumen, entonces, bueno, nos ha ganado el tiempo. Buenas expectativas, ya remitiéndonos a nuestro país, con este gobierno que tiene 6 meses. Sí, yo creo que hay muy buenas expectativas, en todo caso mejores que las que teníamos en el año pasado. Definitivamente mejores. Definitivamente. ¿No? Y con mayor llegada de migrantes también. También. Y pero no con solo, mejores condiciones también aquí, me imagino, como país receptor. Exacto. No solo migrantes retornantes, sino también extranjeros. Los extranjeros, ¿no? Así es. Bueno, gracias, muy amable, José Iván. José Iván Dávalos, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones, a propósito del Día Internacional del Migrante, ¿no? Que se celebró ayer, pero era importante tocar este asunto hoy, en esta semana. Bueno, vamos a